Buenas tardes a todos, les agradecemos su visita a nuestra casa. Estamos cursando unas jornadas nacionales, empezó ayer, hoy es el segundo día y aprovechamos que lo tenemos a Leandro Cesano, que es nuestro nuevo presidente de la sección argentina, para que nos dé una charla. El día de hoy consiste en las tareas del alma, así que los dejamos con el orador. Muchas gracias. Gracias, Martín. Bien. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla para pensar un rato juntos sobre el alma del hombre. El alma del hombre es algo bastante misterioso y quizás sea una de las cuestiones más misteriosas dentro de los estudios teosóficos. Y cuando parece que uno ha comprendido qué es, al menos en parte, después quizás encuentra algunas otras cosas que dice, pero entonces esto quizás no era tan así, y se van encontrando nuevas cosas. Entonces, podemos empezar por plantearnos qué es el alma del hombre. Inmediatamente uno intenta responder con algo. Bueno, el alma del hombre es esto. Y hay que hacer pausas en la investigación que uno hace y tratar de seguir buscando, indagando y a ver qué se encuentra. Voy a compartir hoy algunas últimas reflexiones que tengo acerca de lo que es el alma del hombre y sus tareas, para mi forma de entenderlo, que no quiere decir que sea esta forma la forma adecuada, ni la verdadera. Es más importante para el teósofo equivocarse dentro de su comprensión, para mí, que repetir comprensiones ajenas sin saber qué se está entendiendo, ¿no? Entonces, lo genuino es lo que uno puede comprender y hasta donde uno puede comprender. Y eso transmitir, obviamente. Uno no va a transmitir lo que no comprendió. Así que, como introducción, eso. Lo importante es preguntarse las cosas más que respondérselas. Y de lo que voy a hablar hoy puede no ser verdadero, simplemente puede ser mi verdad respecto al alma del hombre. Una de las cosas que me parece que el alma del hombre es una entidad divina que está empezando en la generalidad de la humanidad un proceso evolutivo. Ese proceso evolutivo necesariamente hace aparecer a esta divinidad como una entidad casi, si bien pura y espiritual y divina, pero también al mismo tiempo inexperta y dormida, al menos en los planos de conciencia donde le tocó aparecer y trabajar. Entonces, acá vemos un comienzo de que
porque hay toda una idea de que nosotros tenemos que dejar que esa conciencia espiritual nos inunde. Pero para eso tenemos que ver qué es esa conciencia espiritual interna y qué es el alma en realidad. Quizás el alma sea todo. Entonces, haciendo este análisis, encontré algunas cosas. Una, que a mi parecer el alma es septenaria. Otra, que es una divinidad dormida y que tiene que hacer un proceso evolutivo. Muchas veces hablamos del alma como el cuerpo causal, como que inclusive Taimi lo menciona como esa parte espiritual en nosotros. Pero en realidad parece ser que es más que eso. Porque en definitiva, todo lo interno y lo externo en la persona, es decir, tanto el alma como la persona, nosotros como personas, si pudiéramos hacer una distinción en el alma humana, ese ser septenario, y la persona, como dos entidades distintas, no existen, no existirían. Porque en realidad la persona sería parte de esa entidad, una proyección de ella misma. Esto cambia un poco las cosas, porque entonces la persona es parte también de esa divinidad. Y no habría externo e interno, si bien al parecer están esos dos focos de conciencia, pero todo sería parte de una unidad que está haciendo un proceso. Cuando en algunos textos teosóficos se habla de esa entidad que se asienta para su tarea fundamentalmente en el plano mental superior y de ahí despliega hacia lo externo, o hacia los mundos periféricos, a los mundos más densos, se habla de que, si bien es una entidad individual, no ha despertado su individualidad al principio del proceso. Es individual, pero no lo sabe. Tiene que despertar, entre otras tareas, esta es una, su individualidad. A mí me hacía acordar al ejemplo del bebé con la mamá, que el bebé cuando es chiquito no diferencia a él de la mamá. Él y la mamá siguen siendo parte de una misma cosa como cuando estaban dentro de la panza. Y pasa un tiempo significativo para que el bebé tome conciencia que él es un ser separado de la mamá. Me da la impresión que esto pasa también con esta individualidad en potencia, ¿sí? Entonces, una de las tareas es despertar esa individualidad que está en potencia. Y uno puede decir, bueno, pero cosa bastante sencilla, tiene que despertar a una realidad de que es una entidad individual. Sin embargo, generar individualidad en la unidad parece ser que no es algo tan sencillo. Quizás sea una de las cosas más difíciles de hacer. Generar separatividad dentro de tu universo de unidad. Entonces, una de las primeras tareas es generar un yo personal en lo externo, es decir, lo que nosotros conocemos como una persona, nosotros, una persona común y corriente. Es un ser, un foco de conciencia externo porque no está en ese otro digamos, estado de conciencia en otra dimensión más interna, y tiene que sentirse como algo separado, tiene que relacionarse como algo separado de los demás, y todo eso hay que generarlo. Entonces, una de las encargadas de todo eso es la mente.
no solamente la mente que usa la persona, sino la mente que emana esa entidad desde lo interno, que es la que después en lo personal va a usar la persona. Lo que en los estudios teosóficos llamamos como la mente concreta. En realidad es un rayo o una emanación de esa mente espiritual de esta entidad. Y para completar la trampa, porque digamos es todo es un mecanismo de trampa para generar un yo donde no hay yo, el foco del deseo animal natural en los animales lo potencian para que sea un motor de deseos. Es decir, el deseo en el ser humano es parecido, pero no igual al deseo animal, porque está activado de una manera distinta, ¿no? Esa divinidad invierte una fuerza para polarizar en esa inversión un foco de conciencia más activo que en el animal. O sea que nosotros, en esa construcción falsa, que es una de las primeras tareas de esta divinidad, tenemos una mente que dice yo soy yo separado del otro, y al mismo tiempo tiene un foco de deseos que tiene que satisfacer dentro de ese foco de conciencia personal. Una trampa perfecta. ¿Para qué? Para generar un yo en lo personal. Ese mecanismo genera el yo. ¿Para qué la divinidad se mete en esta tarea que al principio deriva en pura bestialidad? Porque todos sabemos que en las primeras etapas del proceso hay una dificultad muy grande. La primera dificultad es que esta entidad en los planos internos todavía no despertó como un ser individual y no tiene fuerza para influir en la persona desde lo divino. Y por otro lado, construye una entidad que su principal ocupación es satisfacer los deseos y le genera un yo mental que dice yo quiero hacer esto, quiero que pase esto, no quiero que pase lo otro. Y para peor de males, ese foco de conciencia interno no tiene la fuerza, ni el desarrollo, ni el despertar todavía para influenciar en la persona. Entonces, ¿qué pasa al principio? Se exacerba la animalidad. El ser humano se transforma en un animal con mente que hace que sea peor que el animal al principio. Porque, digamos, el animal al menos sigue sus instintos naturales. El ser humano, al tener ya esa porción de la mente, usa para beneficio personal, en detrimento de los otros, ese poder para satisfacer ese deseo que tiene y que convive con él. Eso lo tenemos todos. En mayor o menor medida tenemos ese deseo en nosotros. En el animal es un deseo básico, de satisfacer las necesidades de supervivencia, de vivir, comer, reproducirse, esconderse cuando hay peligro. Es algo natural, un instinto natural. En el ser humano se exacerba, se potencia ese foco. De manera que al principio el plan parecería que falla, porque en el proceso y en el plan de esta divinidad, la persona que construyó es peor que un animal. Y los beneficios todavía no se empiezan a ver, porque ¿qué beneficio extrae esta entidad que necesita en los planos internos despertar su individualidad?
Al principio ninguno, porque solamente puede recoger de esa vida personal lo que es vibracionalmente altruista y puro y divino, que corresponde con su naturaleza interna. De manera que al principio, en las primeras etapas, solo lo que se construye es un foco de conciencia personal, egoísta, que crece tomando para sí, sin importarle mucho lo que le pasa a los demás, y generando mucho karma. Tendencias y vibraciones personales, acciones que necesariamente traerán reacciones también personales y potenciando vibracionalmente en las etapas física, emocional y mental inferior o mental concreta, el animal humano, kama manas, potenciando todas esas vibraciones que solamente son consecuencia de esa vida primitiva. Esto pasa al principio, y no tan al principio. Con el tiempo sigue pasando. Pero ¿qué pasa con el tiempo? A través del dolor, el sufrimiento y la vida que se encarga de hacer aprender ese foco de conciencia separado que se cree separado, y que de hecho en esa construcción psicológica lo es, a través del sufrimiento empieza a aprender algunas cosas y empieza a modificar su relación con los demás, su relación con la vida. No solamente a través del sufrimiento, digamos, el sufrimiento lo usa la vida como algo duro de aprendizaje, pero también esa persona puede aprender a través de su inteligencia, a través de su incipiente pensamiento. Todo eso hace que de alguna manera la persona vaya vibrando naturalmente en niveles cada vez más parecidos a su esencia interna y divina. Y paralelamente, y acá viene los primeros resultados, entre comillas, de la cosecha de esa divinidad interna, empieza a recoger, y esto solo se da al principio y hasta bastante avanzado el proceso evolutivo, con lo que recoge después de la muerte del cuerpo físico, ciertas experiencias vibracionales que pueden corresponder por su tasa vibratoria a lo espiritual y divino, para construir en un mundo donde todavía no había despertado a su individualidad mental, una individualidad mental. Esto es lo que los textos teosóficos hablan del despertar de una conciencia divina o espiritual en los mundos en los que el alma puede establecerse para empezar todo este proceso. Como el alma genera todo esto y todo lo que generó es parte de ella, es responsable. No puede lavarse las manos ante todo lo que generó. Es por eso que el karma afecta a esta individualidad. La responsabilidad de haber generado todo ese yo psicológico separado para aprender es responsabilidad de esa entidad. Por tanto, premio y castigo que a la persona le parecen, ¿por qué me pasa esto a mí? O qué bien que me pasó esto a mí, para bien o para mal, en realidad no tiene nada que ver con la persona. Las cosas que nos pasan tienen muy poco que ver con lo que generó la persona. Es un karma del alma, no de la persona. Ese es un tema interesante para mí, para reflexionar. Es por eso que existe el karma de una vida a la otra. Y una persona puede decir, pero yo no generé eso, ¿por qué me pasa esto a mí? Y porque si usted no lo generó, pero usted lo está recibiendo. Entonces, ¿quién es el que generó y el que recibe? En última instancia,
la entidad dueña y responsable de todo el resto de los vehículos de conciencia. Hasta esta etapa vemos, si pudiéramos hacer una radiografía en esta etapa intermedia del proceso, vemos a una entidad a medio despertar. Esa mente superior está todavía despertando como divinidad individual y también como individualidad, porque lo tiene en potencia. La persona en esta etapa intermedia sigue teniendo deseos, sigue teniendo emociones personales, pero ya su mente no está tan al servicio del deseo, sino que con el tiempo se fue modificando y parcialmente su mente está tanto al servicio del deseo, el egoísmo, como al servicio de los demás. Puede ser al principio su familia, puede ser sus vecinos, puede ser una institución como esta, u otras, es decir, empieza a despertar, gracias a todo el proceso, un sentido de inegoísmo, un sentido de altruismo. Y además, la entidad interna, que ya tiene cierta fuerza para poder influenciar, que es la misma que la entidad externa, pero digamos, para no confundir, la entidad externa y la entidad interna es todo lo mismo, pero en estos dos focos de conciencia que se generan, se produce el proceso para generar la falsedad. Digamos, si no hubiera un escenario donde se produce toda la parte externa, no se podría producir lo interno. O sea, los efectos que busca en lo interno no se podrían producir si no se produce el escenario falso. Entonces, esa fuerza que producto de la evolución el alma empezó a desarrollar, consecuencia de lo que recogió de las sucesivas experiencias, de las sucesivas encarnaciones, si pudiéramos hacer una radiografía de ese instante, veríamos una etapa intermedia de evolución. El proceso estaría a mitad de camino. La persona cada vez más altruista, la parte externa, la parte interna cada vez más desarrollada, y con ese desarrollo pudiendo influenciar más desde la mente espiritual a la mente concreta, a la mente personal, con mucha más fuerza, con mucha más luz, ayudando la transformación de la parte externa. Entonces tenemos un cuerpo físico que se perfecciona, deseos que se van transformando en emociones nobles, pensamientos egoístas que se van transformando en pensamientos altruistas y cada vez más abstractos y con una reflexión cada vez más profunda, consecuencia del proceso evolutivo. En respuesta, el cerebro físico también se desarrolla para poder responder a ese estado. En lo interno, el manas espiritual cada vez más despierto, cada vez desarrollando más sus potencialidades. Y vamos a introducir acá, porque hasta ahí es el escenario de su microuniverso que genera para poder realizar un proceso evolutivo. Si no hay una individualidad, no hay un proceso evolutivo. Así sea una individualidad amplia o una individualidad pequeña. Digamos, para que haya un proceso evolutivo tiene que haber algo que haga el proceso. Y para que haya algo que haga el proceso, tiene que haber un individuo. Por más que ese proceso empiece y termine, y quizás después hay que ver qué pasa con todo eso. Pero lo importante es entender que para que se pueda realizar un proceso tiene que haber un individuo que resulte responsable y triunfador
o fracasado en ese proceso de desarrollo. Y hasta acá la individualidad esta toma para sí ese escenario individual que incluyen todos estos principios, todos estos planos de materia, física, emocional, mental concreta y mental espiritual. Esta entidad, ahora vamos a avanzar un poquito más, pero esta entidad está construyendo por medio de el uso constante en todos los niveles vibratorios, sustancia como expresión de la conciencia, que vibracionalmente, si uno se lo pone, el otro día hablábamos en las jornadas, que no puede haber conciencia sin sustancia y no puede haber sustancia sin conciencia, o espíritu sin materia. De manera que vibracionalmente, donde hay una vibración de sustancia, acompaña una vibración de conciencia que se ha generado donde no estaba antes. De manera que esta entidad va construyendo, al purificar cada uno de sus vehículos, cada vez en tasas vibratorias más finas, más puras, más altruistas, aspectos de ese vehículo de conciencia, o de ese cuerpo, si vale la palabra, cada vez más completo, en todos los niveles del plano, en todos los niveles, de manera que puede establecerse, si quisiera, al final del proceso, conscientemente en cualquier lado. Cosa que nosotros, a esta altura del partido, no podemos hacer. Si nosotros quisiéramos ser conscientes, ¿no?, hablando como humanidad en general, quisiéramos ser conscientes en un plano de conciencia elevado, como puede ser ese mental superior, no podemos establecernos ahí, porque no sabemos cómo o porque no hemos desarrollado todavía la posibilidad de hacerlo. Pero al final del proceso, la conciencia va a poder viajar en cualquiera de esos niveles y establecerse ahí. Apenas podemos quedar conscientes en el astral, nos vamos a dormir y ya perdemos la conciencia. Nos invade el sueño, estamos en medio del sueño y perdemos la conciencia. No somos capaces de quedar conscientes ni en el astral, ni en el plano emocional, el inmediato superior al físico. Pero ahora, en esta etapa del proceso. Entonces vemos que es una entidad que construye. Si pudiéramos avanzar un poquito más, vemos que para poder... Acá hay un antes y un después. Es como un descenso a la materia y un ascenso nuevamente a su estado. Es como, a veces lo describen como un viaje de ida y un viaje de vuelta. Hay una etapa donde ya el motor no es el egoísmo del deseo inicial, sino que el motor empieza a ser, y la única forma de avanzar en ese proceso, el altruismo, o sea, todo lo contrario. Ya no se crece tomando, sino que se crece dando. Si uno sigue tomando, se queda estancado ahí. La entidad sigue estancada en esa etapa y no puede avanzar. Entonces hay un antes y un después. Cuando se llega a esa etapa, tiene que pasar indefectiblemente esta entidad en su conjunto, la parte interna y la parte personal, pero en este caso, digamos, lo único que podemos hacer nosotros desde la persona es funcionando desde el yo separado personal, es trabajar por ser cada vez menos egoístas y cada vez más altruistas. Es una forma que tenemos de hacer que todo el proceso continúe y no quede estancado. Y hay algo más. En los textos teosóficos aparece un plano que se le llama plano búdico, que cuando se lo quiere describir cuesta, como muchas cosas en los textos teosóficos. Quizás a veces se lo termina describiendo por lo que no es y no por lo que es en realidad. Pero podemos decir que es un plano donde, si quisiéramos establecernos
Conscientemente, como entidad, no podríamos. Porque es un plano universal, no es particular. Al principio del proceso y hasta mitad del proceso también, esta entidad no logró todavía generar algo ahí para poder establecerse. Apenas que puede despertar en su conciencia, en su propio plano, y trabajar con las personas que emana encarnación tras vida, encarnación tras encarnación. De manera que ese Budi está ahí más para inundar la entidad en todos los niveles y tratar de meterse como puede cuando la persona actúa de una manera altruista. Responde a vibraciones altruistas porque es vida unitiva, no sé si la palabra vida es la correcta, es sustancia y conciencia de unidad, donde todavía la entidad no pudo hacer mucho. Cuando se habla de Budi en el hombre, se habla al principio como alma. Es un alma espiritual, dice la señora Blavatsky, por ejemplo. Es una de las almas, pero donde no puede establecerse, de manera que no es dueña todavía de ese sector. Pero después del proceso termina siendo ego espiritual. Lo que era alma espiritual al principio del proceso termina siendo ego espiritual después del proceso. Quiere decir que en el proceso algo pasó, que esta entidad se la rebuscó para generar una conciencia de yo donde no hay yo, donde no hay posibilidad de yo, porque es un plano de unidad y donde sus capas, estas 7 capas que hablamos de la entidad, su capa más sutil, no está y no está en ese plano, porque no es parte de su dominio. Pero al final del proceso, ahora si avanzamos un poco más, todo este proceso evolutivo y estas tareas que fuimos viendo que el alma desarrolla, vemos que al final del proceso, gracias al no sé si mecanismo, sí, es al mecanismo de muerte y nacimiento, al ciclo de encarnación y muerte, que es largo, muy largo, hasta que Blavatsky dice que desde que empezó este mecanismo hasta ahora pasaron 18 millones de años, desde que entraron las individualidades, estas entidades, a encarnar. Los famosos entidades hijas de la mente universal. Al final de este mecanismo, cuando la entidad ha logrado prácticamente salirse del proceso victoriosa, habiendo completado su microproceso evolutivo, encontramos una persona perfectamente construida y purificada, cuerpo físico perfecto, puro y sensitivo a las vibraciones de los planos internos, totalmente preparado para responder a energías y fuerzas provenientes de los planos internos para poder responder a las necesidades del alma. Un cuerpo emocional o un mundo emocional propio, puro, sin deseos egoístas. El kama, el deseo egoísta, queda en estado latente, queda ahí a un costado. Y toda su envoltura emocional es perfecta y responsiva a la universalidad y al altruismo, al amor,
su mente inferior se completó. Nosotros estamos en un estado de mente concreta en los estudios teosóficos, donde de los 4 subplanos inferiores se habla de que solamente dominamos 1,5, 2,5 en el mejor de los casos. De manera que hay todavía una franja de la mente inferior que el ser humano en la etapa media no domina. En esta etapa final, todos esos niveles del mental inferior, no solamente que van a estar construidos, sino que perfectamente van a ser utilizados por el alma para establecerse y funcionar y hacer lo que se necesite hacer desde ese nivel. Y en lo interno, en su propio plano el ego ha despertado del todo, todas sus potencialidades internas divinas de esta entidad las aparece, las desarrolla, las manifiesta. Es un Dios ahora sí, venciendo su ciclo menor, y ha podido desarrollar en el mundo búdico, este mundo misterioso de unidad, que está más allá prácticamente del ser humano, pero que está en alguna relación con el ser humano, ha podido lograr lo que en algunos textos teosóficos llaman autoconciencia, para poder establecerse ahí. Autoconciencia es una conciencia propia, es una conciencia que es consciente y a su vez es consciente de su conciencia. No se pierde en la totalidad, queda establecida ahí. Entonces logró esta entidad establecerse al final del proceso conscientemente en un plano de unidad. Conscientemente y autoconscientemente. O sea, esto es un poco, digamos, uno tiene que imaginárselo, porque las palabras no representan, dicen los autores teosóficos, lo que es ese estado. Entonces uno tiene que imaginárselo más o menos cómo es la cosa ahí. Y dicen que aparentemente es un estado donde hay un sentimiento de unidad total con el resto de la manifestación, donde aparentemente uno es todo con todos los demás, pero todavía conserva la posibilidad de decir: yo estoy mirando todo eso, o soy consciente de todo eso, y no he perdido mi visión particular. Pero eso es un logro enorme de esta entidad, de haber generado en un mundo de total unidad la posibilidad de ser particular. Entonces uno empieza a pensar algunas cosas en los estudios teosóficos, pero ¿cómo? Entonces, ¿nuestro viaje es a la unidad o es a la particularidad? Acá estamos viendo que esta entidad trata de ser particular y desarrollar su particularidad. Hoy se hablaba de la individualidad única o de la unicidad individual que cada entidad trae. Y en su perfeccionamiento sabemos que se hace especial y única y distinta a los demás. Y mientras más se especializa, más distinta es a los demás, a las demás entidades evolucionantes. Dentro de su línea de evolución es cada vez más distinta porque es cada vez más especial y más particular. Pero al mismo tiempo, también, y esto es lo mágico de todo el proceso, también a su vez es más parte de esa unidad al final del proceso y vive el fruto de su final en ese estado de conciencia donde temporalmente puede dejar eso que construyó individual o que generó individualidad, porque en ese nuevo nivel espera un nuevo aparecer. Terminó su función, cumplió su proceso evolutivo y ahora espera ahí
un nuevo proceso evolutivo. Pero esa individualidad cumplió con su proceso. Empezó siendo una semilla y terminó siendo un árbol que florece y da fruto. Culminó su microproceso evolutivo. Su tarea está cumplida. ¿Puede volver inmediatamente, una vez que terminó el proceso, a empezar de nuevo? No. Acá hay algunas cosas que dice la doctrina secreta de la señora Blavatsky, que es muy interesante para pensar. Dice, una vez que termina estos ciclos, en el proceso natural común de la humanidad son 7 ciclos o 7 períodos, que en los textos teosóficos aparece como 7 rondas, grandes rondas. Sabiendo estas cosas, quizás cada uno de nosotros, naturalmente, sin peligro y con orden, podemos acelerar este proceso. No necesariamente tenemos que esperar que la naturaleza nos lleve, nos traiga por esos 7 ciclos. Nosotros, con un conocimiento teosófico, podemos acelerar ese proceso natural naturalmente, no artificialmente, naturalmente y sin peligro. Pero hay que tener ojo, porque hay muchas cosas, más ahora con internet y todo, que aseguran hagan esto, hagan lo otro, y son prácticas que uno ni siquiera sabe muchas veces qué está haciendo, y puede despertar fuerzas que lo pueden a uno enloquecer inclusive. Entonces hay que tener ojo, pero sí existe esa posibilidad, uno lo encuentra en estos textos teosóficos. Y algo interesante, que esto que decía que dice Blavatsky en la doctrina secreta, es que esta entidad, una vez que completa estos 7 ciclos, tiene que esperar 2 ciclos más, dice ella. Y uno dice, ¿para qué? Si ya completó, ¿para qué tiene que esperar 2 ciclos más? Parece ser que se necesita más tiempo todavía para que esa entidad, una vez que completó su microproceso evolutivo, se fortalezca, asimile, lo haga propio, lo haga vivo a todo ese proceso que realizó, y recién después de 2 ciclos más de maduración pueda volver a comenzar de nuevo. Y ella hace un paralelismo con el embarazo de una mujer y dice, el bebé a los 7 meses ya está gestado, digo bien, está completo, puede nacer, de hecho nacen, hay 7 mesinos que nacen y viven bien, porque ya está completo, pero necesita 2 meses más dentro de la panza de la mamá para fortalecerse, para tomar vigor, para fortalecer los músculos, para crecer en tamaño, y después dar 9 meses nacer. Lo mismo pasa con esta entidad. Una vez que termina el proceso, tiene que asimilar todo lo que generó. Bueno, eso es a grandes rasgos, a mi parecer, que vuelvo a repetir que es mi parecer, puede estar totalmente erróneo, y eso es una invitación a que cada uno haga su propia investigación y logre su propio parecer y su propia comprensión de estas cosas. A mi parecer, esta es un resumen muy económico, si vale, porque la verdad que uno no puede extenderse en los detalles. Hablar de cada una de estas tareas creo que requeriría muchos meses, pero un pantallazo para poder ver cómo nosotros, como seres humanos, como entidades evolucionantes, tenemos un plan que llevar adelante y hay que cumplirlo. Y al mismo tiempo, como no somos entidades que estamos ahí dispersas a la buena de Dios, como a veces se dice, también estamos formando parte de un ciclo evolutivo mayor. Así que estas entidades de alguna manera colaboran también con un macro proceso evolutivo, o con un proceso evolutivo intermedio que a su vez está dentro de un macro proceso evolutivo.
como nada está desconectado, y son ciclos dentro de ciclos y evoluciones dentro de evoluciones, es un darnos cuenta de que nosotros, con nuestro plan como entidades, estamos participando y colaborando dentro de un gran plan. Esas son las tareas que tenemos como almas, o al menos algunas, quizás haya más que yo no encontré, y es bueno saber que existen para ver qué hacemos con nosotros, en lo interno y en lo personal. Es todo lo que tenía para traer hoy. Muchísimas gracias. Muy interesante tus elucidaciones, Leandro. Una reflexión. Dice que cuando uno comienza a tener esos diálogos internos, esos monólogos, esas preguntas, San Agustín decía los soliloquios de San Agustín, así lo denominaban, es cuando ese ser interno empieza a tener contacto con su alma. Es cuando el alma comienza a despertar. Eso quería compartir con ustedes. Es algo interesante. Gracias. Bueno, Leandro, a mí se me generó una controversia cuando comentaste que el alma es la que genera karma y no la persona. Y siempre se dijo que uno como persona es la que está generando el karma. Entonces podemos decir quizás de que hay un karma presente y hay un karma anterior. Eso es. Sí, digamos, y eso que vos decís también, digamos, tiene lógica. El tema es que la entidad, nosotros la separamos para fines de estudio y para poder analizar los mecanismos, pero esta entidad que reencarna es un ser séptuple, de manera que la persona es parte de la entidad encarnante, es toda una unidad al fin y al cabo. De manera que si la parte personal hace algo, el responsable o la responsable es la entidad en su conjunto. Viste que está esa, bueno, en Argentina no, pero en otros países hay una ley que si el hijo es menor de edad y comete un delito, la pena la paga el padre, ¿no? Es una ley porque como el hijo es menor de edad, el responsable es el padre paga la pena. Bueno, en Argentina todavía no es así, pero en otros países es así. Y esto sería un poco así, porque en definitiva la entidad genera un ser y el ser se equivoca, no sé qué, pero en definitiva la responsable que origina y al mismo tiempo participa de esa vida es la entidad, una. Entonces ahí uno empieza a sospechar cómo el karma que me viene hoy no me pertenece a mí, y es verdad, y la persona que dice me pasa esto y yo no generé, tiene razón. Es injusto para la persona. La persona dice me pasó esto y la verdad, yo no tengo, y es verdad lo que dice. Entonces ahí empieza, ¿por qué Dios es tan injusto? Lo que uno escucha. ¿Por qué Dios es tan injusto conmigo si yo hice todo bien? Y qué sé yo. Entonces, ahí es donde la teosofía nos abre los ojos y nos dice, mire, acá la cuestión es más compleja. La que genera el karma, en fin y al cabo, la responsable del karma es la entidad. Para bien o para mal. Siempre es para bien, porque en definitiva, ¿qué es el karma? Un maestro que nos enseña. Así que
Sí, por eso está lo del karma pretérito, futuro y todo eso que en realidad pertenece a la entidad. Es una ayuda, ¿no? Así por lo menos lo entiendo yo. Sí, a mí también se me armó una controversia y cuando escuché esa parte y empecé a reflexionar. Gracias. Y Gracias. me vino a la mente, hay una parte en que los maestros dicen de que hay tres tipos de evolución, bueno, tres caminos, en tres senderos. Sí. El camino nuestro, el que hacemos normalmente, el que nacemos, desencarnamos, o sea que venimos a la existencia, nos vamos naturalmente. Y el camino que hacen los maestros, que es un camino más directo, el que hacen los adeptos. Y hay otro que es cuando se pierde el alma. Ese tercer camino, cuando el alma también se puede perder. Ahí me hizo reflexionar lo que habías dicho. O sea que también podemos perder el alma. Gracias. Bueno, quería comentar dos cosas. Primero, algo sobre este tema que estamos ahora enfrascados, que es el karma. Y después otra reflexión, ¿no? que surge de algo que dijo Leandro en la charla. Un poco lo que quería decir era con otras palabras, me parece expresar tu pensamiento, pero con un punto de vista un poquito distinto. Y es que evidentemente el karma se genera cuando uno está encarnado, cuando la tríada superior está encarnada, actúa, se relaciona con otros y genera karma. Ese karma, parte del karma, obviamente tiene sus consecuencias durante la propia encarnación, ¿no? Uno hace cosas y tiene las consecuencias, buenas o malas, en forma inmediata. Por lo tanto, es personalidad e individualidad, o sea, todo el conjunto de los 7 principios, el que sufre o se beneficia de las consecuencias de lo que hace. Pero muchas de estas causas que se generan no se agotan en esta vida, ¿no? Sino que se trasladan a otra vida. Cuando se trasladan a otra vida, es evidente para mí que el principal perjudicado o beneficiado de ese karma que quedó pendiente es la tríada y la personalidad futura, porque el cuaternario inferior o la personalidad actual desaparecen entre una encarnación y otra. Entonces las consecuencias del karma van a ser transportadas por esta tríada superior, básicamente por el ego, cuerpo causal o como queramos llamarlo, para la próxima encarnación, donde va a sufrir, para bien o para mal, las consecuencias él mismo, más la nueva personalidad. Por eso se dice que el heredero, nuestro verdadero, no son nuestros hijos o descendientes de esta vida, sino nuestra futura personalidad, como nosotros somos los herederos de quien fue nuestra personalidad anterior, que nos dio un legado con sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero a mi modo de entender, no todo el sufrimiento que vos padezcas y lo tomes como un mal karma es necesariamente malo, porque por ahí pasar por una situación de sufrimiento es lo que necesita tu ego como aprendizaje espiritual, digamos. Entonces es un buen karma, que es tener una enfermedad dolorosa o pasar por situaciones así, porque es lo que vos estabas necesitando y lo vivís como una desgracia, como personalidad, pero como entidad espiritual, tal vez sea un beneficio porque era algo que te faltaba. Uno preferiría no tener esos beneficios, ¿no? Naturalmente, ¿no? Sobre todo si son de sufrimiento. Pero bueno, la vida no nos da a veces a elegir. Y otro comentario, si después no tengo que pedir el micrófono, surgió de por qué uno, por ejemplo, los que estamos acá todos, queremos ser más espirituales de lo que somos, naturalmente, ¿no? Por eso nos esforzamos. No estamos conformes con nuestra vida actual y queremos hacer cosas mejores, ¿no? Y ser más espirituales. Sin embargo, vivimos frustrándonos en ese sentido. ¿Por qué? Porque todo el tiempo lo proponemos, decimos, bueno, yo leo, estudio la unidad de vida, la fraternidad, sin embargo, en cuanto me descuido, que es al segundo de haber cerrado el libro, me ofendo, me enojo, ¿no? Necesito reclamo, ¿no? Tengo todas esas necesidades que tenemos los seres humanos y que a pesar de estudiar, de pensar, de reflexionar, de meditar y demás, todo el tiempo estamos siendo víctimas
de nuestro propio ser emocional, básicamente, ¿no? El que no podemos superar. Y uno dice, sobre todo cuando pasan varias décadas, como es mi caso, de estar en la sociedad teosófica y observar que ha progresado. Uno puede decir mucho o poco, pero mucho menos de la expectativa que tenía cuando era joven, ¿no? Yo entré a los 17 y pensé que a los 30, 40 ya iba a ser un Arat, un Buda. Y sin embargo, ya voy a tener 60 pronto y no estoy lejos de eso, ¿no? O sea, estoy bastante más parecido a quien era a los 17 de cualquiera de estos personajes de Budas o de maestros. ¿Y por qué nos cuesta tanto, no? Y acá voy a recordar una cosa un poco técnica, perdón que me extienda un poquito, pero en un minuto termino. Que la evolución de la mónada humana es a través de estos grandes periodos que vos mencionabas, ¿no? Que son rondas. ¿Qué es una ronda, no? Para los que no lo tengan presente, es el pasaje de la mónada humana por los 7 globos, ¿no? Que tiene la Tierra. Ustedes saben que la Tierra son 7 globos, la mónada pasa 7 veces por los 7 globos. Entonces nosotros ahora estamos pasando por cuarta vez por este globo, que sería el cuarto globo D, por cuarta vez por este globo. Y todavía nos quedan 3 pasajes más. Pero lo importante es que cada una de esas rondas está destinada a desarrollar uno de los principios. Y la cuarta ronda en la que estamos nosotros es para desarrollar el Kama Rupa, no el Manas. Y nosotros que estamos en la quinta raza raíz de esta cuarta ronda, estamos desarrollando el aspecto manásico del Kama Rupa, es decir, podemos decir que es el Manas inferior. Ese es el plan. Y nosotros estamos tratando de adelantarnos una ronda, como fue Platón, digamos, que se dice que era un hombre, nos dicen los maestros, de la quinta ronda, o Buda, un hombre de la sexta ronda. Y yo creo que ahí radica la verdadera dificultad o el motivo por el cual es tan difícil, porque es como estar en tercer grado y querer dar libre cuarto para pasar directamente a quinto con la edad del tercer grado. Pero como nosotros despertamos a esta realidad, ya no hay marcha atrás, porque uno descubre que la verdad está en el espíritu y no en el apego a las cosas y demás. Entonces estamos como atrapados, es como dimos un paso adelante, se nos cerró la puerta porque ya vemos la vida distinta y no nos queda otra que sufrir por no poder avanzar como quisiéramos. Pero prepararse para la frustración, porque no va a ser posible adelantarnos tan rápido como nuestro ego quisiera correr, ¿verdad? Y además cada uno de esos ciclos, que parece poco, o si es una ronda, 2 rondas, son miles de millones de años. Es decir, digamos, lo que parece poco, estamos hablando de miles de millones de años de evolución, de manera que si uno lograra avanzar una ronda, avanzaría lo que la humanidad le llevaría miles de millones de años en adelantar. Por eso es la dificultad, realmente. Bueno, voy a intentar, me dice acá el técnico que hay un problema con tu micrófono, puede ser, pero igual la pregunta que puso Leandro es, bueno, un placer conocerte, muy bonita exposición. Y si sería entonces el alma dual, sería entonces el alma dual en su proceso evolutivo. No sé si es así. Sí, exactamente, es así. El alma dual en su proceso evolutivo. Son 2 focos de conciencia y el alma se habla de que es séptuple, pero en definitiva uno lo puede dividir en 7, lo puede dividir en 2. La división de cuerpo y alma no es una división mala, porque vos ahí tenés el alma como origen y foco de conciencia interno, y la persona como generación de ese origen y el foco de conciencia externo. De manera que uno podría simplificarlo en cuerpo y alma también. Pero como nosotros tenemos en los estudios teosóficos y podemos ampliar un poquito más eso, vamos viendo todas las aristas y el porqué de la septuplicidad de la entidad. Tiene un porqué, aunque uno a veces si le busca la septuplicidad no se la encuentra muchas veces al principio, y bueno, hay que seguir buscando para encontrar por qué es una entidad séptuple. Gracias, Dani, por tu pregunta. Sí, Hernán, sí. Sí.
Sí, mi consulta es, en este plan evolutivo, lo entiendo y tomo nota de todo lo que nos falta, digamos, como individualidad, pero vos hablabas que ya al final, en el plano búdico, es como que es un estado de unidad, pero en la que se conserva una individualidad. Y yo como que intuitivamente y por lecturas vengo sintiendo y creyendo que el plan digamos, me llevaría finalmente a fundirme en una unidad, a desaparecer, digamos, así como vamos superando el yo personal, el yo individual. A mí siento, digamos, que el proyecto final es fundirnos en un todo, y entonces ahora me hace ruido no sé si falta un escalón o termina ahí, un poco es la pregunta, digamos. Es muy a futuro, porque todavía falta un montón, pero es para saber. Es muy buena pregunta y es compleja la respuesta. Los ciclos, hay ciclos planetarios, que es lo que estábamos hablando hoy. Luego hay ciclos mayores, que son ciclos universales, solares. En los estudios teosóficos esotéricos se usa la palabra cósmicos, y para diferenciarlo de algo mayor se habla como cosmos con C, y el cosmos con K, cuando se refieren al cosmos también, pero con la letra K, se hace una diferenciación aún mayor de ciclos mayores todavía, casi como algo mayor a un sistema solar, que podría ser una galaxia, pero no la parte física de la galaxia, pero también la parte metafísica, ¿no? O sea, ciclos muy, muy grandes. Entonces uno casi que se pierde, pero se puede, si uno quisiera ver en qué etapa estamos y dónde está esa individualidad actuando. Son entidades individuales que están poblando todo, son miríadas de seres que están poblando todos los planos, desde los más sutiles a los más densos, en lo cósmico con C y también en lo cósmico con K, aunque en los niveles más abstractos de ese cósmico con K son planos sin forma, pero están desparramados, por decirlo de alguna manera, por todos los planos. ¿Por qué? Porque se necesita de todas estas jerarquías para generar ese mega proceso evolutivo del que también nosotros somos parte. Entonces, en algún momento todo este escenario, y acá voy a la pregunta tuya, se repliega, así como apareció en los textos teosóficos orientales, le llaman Mahamambantara, o sea, un gran despertar, un gran día, aunque la palabra Mambantara es compleja, pero significa como un gran despertar, como nosotros nos despertamos para vivir un día, y después nos vamos a dormir y caemos en sueño. Estos grandes ciclos también afectan a este cosmos con C y a este cosmos con K, o sea, a todos los procesos, a los megaprocesos. Entonces, cuando se produce la oscuración, la gran oscuración o la gran noche también se le llama, se habla de Mahapralaya, o sea, cuando todo lo que se manifestó y despertó después de un proceso cíclico vuelve nuevamente a un estado intermedio o de reposo. Entonces uno podría decir, pero ¿para qué esta divinidad, si es tan pura y espiritual y divina, vino, construyó una entidad falsa, la persona, para hacer todo un proceso evolutivo, si después al final de cuentas vuelve a su mismo estado original del que precedió? Entonces, son una de las preguntas que uno se hace, digamos, ¿para qué todo el proceso? Si hubiera quedado ahí sin empezar el ciclo, digamos, y era lo mismo. Entonces ahí uno empieza a sospechar algunas cosas. Un porqué debe haber. No sabemos a lo mejor cuál, pero el proceso se lleva adelante. Y este ciclo se habla de un proceso evolutivo, o sea, un desarrollo que está aconteciendo. Eso por un lado. Y por otro lado hay otra sospecha que uno tiene, que cuando estas entidades
se repliegan supuestamente, uno puede decir, bueno, se absorben en la totalidad, desaparecen. Sin embargo, cuando vuelve de nuevo el Mahamantra, o sea, cuando vuelve este gran despertar, cada una de esas entidades vuelve a poblar los campos de manifestación en el nivel que dejó y en el estado que dejó. No vuelve a empezar de nuevo. Entonces, ¿dónde guarda dónde queda esa memoria o dónde queda esa información de cada individualidad en esa gran disolución? En algún lado tiene que quedar, porque no se puede inventar después de que cada una entidad que vuelve a un estado, porque las entidades no vuelven a empezar de nuevo. Esta es una de las cosas que uno encuentra en los estudios teosóficos. No es que vuelven a empezar todo el proceso nuevamente. Cada entidad tiene su desarrollo, su grado evolutivo y su lugar que conquistó. Y cuando vuelve a empezar el proceso, va a parar a donde dejó. De manera que, ¿qué hay ahí que conserva? ¿Dónde se conserva todo eso? Son preguntas, no son respuestas. Digamos, vos me haces una pregunta y yo te hago dos. Son preguntas que todos nos hacemos. No sé si hay una respuesta para eso, porque la respuesta que puedo tener yo es algo que he comprendido yo, que a lo mejor puede estar mal. Pero bueno, es mi forma de pensarlo y de trasladar otra pregunta. Bueno, no sé, si no hay más preguntas, es ideal, sí. Me acordé de la doctrina secreta cuando dice, para unas preguntas así como esta, ¿no? Quizás ni el más elevado Dhyan Chohan, quizás ni él lo sepa. ¿De dónde viene todo? Claro, sí. ¿Y hacia dónde va? Sí. Son pistas, ¿no?, que tenemos, que nos dan los textos teosóficos y que uno tiene que resolver. Esa es lo maravilloso de la literatura seria, que no te dan todo resuelto. Te dan las cosas ahí para que uno las resuelva, ¿no? Y para eso hay que pensar y tratar de comprender. Ahí le voy a comentar algo que con esto cierro, para no hacerlo extensivo. Los maestros de la señora Blavatsky, para los que no saben, fue una de las fundadoras de la Sociedad Teosófica. Hay una frase que dice, uno de ellos dice: nos esforzamos todo el tiempo para que no se entienda lo que queremos decir. Nos esforzamos todo el tiempo para que no se entienda lo que queremos decir. Es una forma de ayudarnos a desarrollar nuestra propia inteligencia espiritual. Bueno, muchas gracias.